La llamada llegó a las 3 de la mañana un martes. La enfermera del hospicio de mi papá, con voz suave pero urgente. Hannah, tu papá está preguntando por ti. Creo que deberías venir ahora. Me puse la ropa de ayer y manejé por calles vacías, con las manos temblando en el volante. Papá había estado empeorando por semanas, el cáncer finalmente ganando la batalla de 2 años. Yo había estado ahí todos los días, tomando su mano, leyéndole las novelas de misterio que le gustaban, asegurándome de que no estuviera solo. Cuando llegué a la casa, el BMW de mi hermano Connor ya estaba en la entrada. Raro, él había estado demasiado ocupado para visitarnos el último mes, alegando compromisos de trabajo en su inmobiliaria. Y ahora, de repente, llegó antes que yo a las 3 de la mañana. Los encontré en el estudio de papá, no en la recámara. Papá estaba recargado en su silla de ruedas, casi inconsciente, mientras Connor sostenía unos documentos frente a él. Una mujer que no reconocí estaba sentada en el escritorio con un sello notarial. ¿Qué demonios están haciendo? Entré de golpe. Connor ni se inmutó, papá quiso hacer unos cambios en su testamento. Claridad de última hora, ya sabes cómo es. ¿A las 3 de la mañana? ¿Cuándo apenas puede abrir los ojos? La cabeza de papá se volvió hacia mi voz. ¿Hannah? Su voz era un hilo. Aquí estoy, papá. Corrí a su lado, notando cómo su mano temblaba cuando Connor la guiaba hacia la línea de la firma. Solo firma aquí, papá, dijo Connor con calma. ¿Recuerdas lo que platicamos? Sobre cómo Hannah no necesita el dinero porque solo es maestra, y que yo puedo manejar mejor los bienes familiares. Está con morfina. Agarré los papeles. ¿Ni sabe en qué año estamos? Connor me los arrebató, estaba lúcido cuando empezamos. ¿Verdad, señora Patterson? La notaria se movió incómoda, parecía consciente cuando llegué. Miré los documentos, un nuevo testamento, fechado ese día, dejando todo a Connor. La casa, las inversiones, las joyas de mamá, hasta el pequeño fondo educativo que papá había prometido para mi salón. Todo para Connor, con una sola línea: a mi hija Hannah le dejo mi amor y mis mejores deseos, sabiendo que ella valora el cariño más que lo material. ¿Tú escribiste esto?, acusé a Connor. Así no habla papá. La gente se pone formal con los asuntos legales. Se volvió hacia papá. Una firma más, papá. El poder notarial. Ahí fue cuando lo vi, papá no estaba solo cansado. Sus pupilas eran como puntos, su respiración demasiado superficial. Había estado lo suficiente con él para reconocer su reacción normal a la morfina. Le aumentaste la dosis, susurré. Lo drogaste. Eso es una acusación grave. Pero la mano de Connor se fue a su bolsillo, y pude ver la silueta de un frasco de medicamento. Enfermera. Grité. Enfermera. Margaret, la enfermera nocturna de papá, llegó corriendo. Al verlo, palideció. El registro de medicación dice que tuvo dosis hace 1 hora. No debería necesitar, revisó sus signos vitales. Tenemos que llamar al doctor. Ya. En el caos que siguió, llegó el doctor, estabilizaron a papá, llenaron papeles sobre el error en la medicación. Connor logró escabullirse con sus documentos. La notaria lo siguió, claramente incómoda. Papá murió 6 días después. Nunca recobró la conciencia, pero sostuvo mi mano hasta el final. Le susurré que lo amaba, que el dinero no importaba, que ser su hija valía más que cualquier herencia. Connor no volvió al hospicio. Estaba muy ocupado registrando el Nuevo Testamento en la corte testamentaria. El funeral fue un borrón. Connor hizo el papel del hijo dolido a la perfección, incluso dio un emotivo elogio sobre la astucia empresarial de papá y cómo prometió continuar el legado familiar. Evitó mirarme todo el tiempo. 2 semanas después, estábamos en la oficina del abogado de papá, George Hendricks. Conocí a George desde niña, él manejó el divorcio de mis padres, la herencia de mamá tras el accidente, cada momento legal importante. Connor estaba enfrente, traje de diseñador impecable, ya calculando qué hacer con su inesperada fortuna. Trajo a su propio abogado, un tiburón del centro especializado en herencias. Antes de comenzar, dijo George ajustándose las gafas, necesito hablar de unas irregularidades. El abogado de Connor se inclinó,
Si se refiere al momento en que se firmó el testamento, mi cliente tiene declaraciones juradas que confirman que el señor Morrison estaba en pleno uso de sus facultades. No, interrumpió George. Me refiero a esto. Sacó una carpeta gruesa. El testamento que el señor Connor Morrison registró en la corte la semana pasada. Sí, dijo Connor con soltura. Las últimas voluntades de papá. Se dio cuenta de que yo era más apto para manejar los bienes familiares. Interesante. La cara de póker de George era legendaria, pero pude ver un destello en sus ojos. Porque según la ley estatal, un testamento hecho bajo circunstancias sospechosas, como aumento de morfina sin prescripción del médico, puede ser impugnado. Connor se movió incómodo, no hay prueba de irregularidades. En realidad, sí. George sacó otro documento. La enfermera del hospicio presentó un informe. El doctor confirmó que los niveles de morfina eran peligrosamente altos. Y lo más interesante, deslizó un papel por la mesa. La notaria, señora Patterson, dio una declaración jurada diciendo que se sintió presionada a continuar pese a sus dudas sobre la capacidad mental del señor Morrison. El abogado de Connor quiso objetar, pero George no terminó. Sin embargo, no estamos aquí por eso. Estamos aquí por esto. Sacó otro documento, más antiguo, con la firma temblorosa pero legible de papá. Un testamento hecho hace 5 meses, debidamente testificado, en un periodo documentado de lucidez, y registrado en esta oficina el mismo día. Connor palideció, eso es imposible. Papá nunca mencionó. Porque sabía que intentarías algo así. George abrió el testamento. El señor Morrison vino conmigo tras su diagnóstico. Fue muy claro con sus deseos y preocupaciones. ¿Quieren que lea los pasajes relevantes? Las manos de Connor se aferraron a los brazos de la silla. George aclaró la garganta. A mi hijo Connor, cuya ambición siempre ha excedido su ética, le dejo la suma de $1 y un consejo: el dinero obtenido con engaños vale menos que el dinero ganado con honor. El cuarto quedó en un silencio sepulcral. El resto de mi patrimonio, incluida la casa familiar, todas las cuentas de inversión y pertenencias personales, lo dejo a mi hija Hannah, quien me ha demostrado que la riqueza no se mide en dólares sino en presencia, no en portafolios sino en paciencia. Ella pasó sus noches leyendo para un hombre moribundo mientras otros calculaban su herencia. El rostro de Connor cambió de blanco a rojo. Esto es falso. Hannah debe haber. Hay más, continuó George. Soy consciente de que Connor podría intentar impugnar este testamento o manipularme para que lo cambie conforme empeore mi condición. Por eso también establezco un fideicomiso educativo con $500,000, que será administrado por Hannah, destinado específicamente a proveer recursos a escuelas con poca financiación. Este fideicomiso es irrevocable y está protegido contra cualquier reclamo de Connor o sus descendientes. También hay un video, dijo George, girando la pantalla de su computadora hacia nosotros. ¿Quieren verlo? La boca de Connor se abrió y cerró como pez fuera del agua. En la pantalla apareció papá, delgado pero alerta, sentado en esta misma oficina hace 5 meses. Su voz era clara y firme. Si estás viendo esto, significa que Connor intentó cambiar mi testamento cuando ya estaba demasiado enfermo para resistir. Hijo, sé de tus deudas, de tus apuestas, de las mentiras que les dices a los inversionistas sobre tener capital del fideicomiso familiar. Te he visto convertirte en alguien que no reconozco, alguien que explotaría a su padre moribundo por dinero. Hannah, cariño, lamento que tengas que lidiar con esto. La casa es tuya, llénala con las risas de los estudiantes que tanto amas. Y Connor, te perdono. Pero perdonar no significa permitir. Busca ayuda, hijo. Antes de que pierdas más que dinero. El video terminó. Connor quedó paralizado, mirando la pantalla en blanco. Esto es interesante, dijo George, y algo en su tono hizo que todos levantáramos la mirada. Porque presentar un testamento fraudulento es un delito grave. Intentar influenciar indebidamente a una persona moribunda es abuso a adultos mayores. Y aumentar la dosis de morfina sin autorización, dejó que el peso de sus palabras se sintiera. Fue entonces cuando Connor se desmayó. Simplemente, se desplomó. Un momento estaba sentado, al siguiente en el suelo, el traje caro arrugado, el cabello cuidadosamente peinado desordenado. Su abogado corrió a ayudarlo, pidiendo agua, aire, espacio. Mientras lo atendían,
George discretamente me deslizó otra carpeta. Tu papá también te dejó esto. Cartas personales, algunas fotos e información sobre las deudas de Connor. Quería que entendieras por qué hizo lo que hizo. Connor volvió en sí lentamente, con la ayuda de su abogado para sentarse. El tiburón de abogado ya calculaba, susurrando sobre impugnaciones, el estado mental de papá, la influencia indebida de mi parte. Yo no lo haría, dijo George con calma. Tenemos el video, los registros médicos que muestran la lucidez del señor Morrison ese día, y 3 testigos además de mí. Además, cualquier impugnación tendría que explicar la firma del testamento a medianoche y el incidente de la morfina. El fiscal ya está interesado en ese caso. Connor me miró entonces, realmente me miró por primera vez en años, tú lo volviste en mi contra. No, dije en voz baja. Tú mismo lo hiciste. Cada visita que no diste, cada excusa, cada vez que le llamaste pidiendo dinero y nunca preguntando cómo estaba. Yo no lo envenené contra ti, Connor. Solo me presenté. Necesitaba ese dinero, su voz se quebró. No entiendes. Le debo a gente peligrosa. Entonces debiste ser honesto con papá. Él te habría ayudado. Siempre te ayudó. Me habría dado una charla. Me habría humillado. Te habría amado. Eso es todo lo que siempre hizo. Connor se fue con su abogado, dejando amenazas de litigio atrás. Pero todos sabíamos que se había acabado. Había jugado mal sus cartas, literalmente drogó a nuestro padre para una firma, y descubrió que papá siempre estuvo 3 pasos adelante. George me acompañó a mi carro después, tu papá era un hombre inteligente. Sabía que Connor intentaría algo cuando se desesperara lo suficiente. Por eso vino conmigo desde temprano y arregló todo bien. ¿Por qué no le dijo la verdad a Connor? Que ya había cambiado el testamento. Porque esperaba que Connor lo sorprendiera. Que eligiera el amor sobre el dinero al final. Cuando Connor no visitó el último mes, tu papá lo supo. Pero aún tenía esperanza. ¿Y el video? Fue idea de él. Dijo que Connor necesitaría verlo para creerlo. Y quería decirle que lo amaba una vez más, aunque Connor no lo escuchara hasta después. Me quedé en el carro mucho rato después de que George se fue, sosteniendo la carpeta con las cartas que papá había escrito. Una para cada año que pensó podría perder. Tarjetas de cumpleaños para futuros nietos. Y una nota para Connor, sellada, con, cuando estés listo, escrito al frente. Connor nunca impugnó el testamento. La amenaza de cargos criminales y la documentación irrefutable lo hicieron inútil. Se declaró en bancarrota 6 meses después, se mudó a Florida y empezó de nuevo. No hablamos, pero escucho cosas por primos. Trabaja como administrador de propiedades, vive tranquilo, tal vez finalmente aprendiendo lo que papá intentó enseñarle sobre ganar versus tomar. La casa es mía ahora, pero no se siente como una victoria. Se siente como lo que es, el último intento de un padre por proteger a un hijo mientras espera salvar al otro. Convertí el gran comedor formal en una biblioteca para mis estudiantes, llena de los libros que papá amaba. Vienen después de clases para tutorías y ayuda con tareas, sus risas llenando los espacios donde Connor y yo jugábamos. El fideicomiso educativo ha proveído tecnología nueva a 10 escuelas. Cada computadora tiene una pequeña placa, donado por el fideicomiso familiar Morrison, riqueza medida en sabiduría. Guardé una cosa de aquella terrible noche, la pluma con la que Connor intentó hacer firmar a papá. Está en mi escritorio en la escuela, recordándome que la herencia no es lo que te dan. Es lo que eliges hacer cuando alguien que amas está en su momento más vulnerable. Papá sabía que Connor vendría por el dinero. Sabía que yo vendría a despedirme. Al final, ambos recibimos exactamente lo que merecíamos, Connor su dólar y su conciencia, y yo la oportunidad de continuar el verdadero legado de papá, la creencia de que presentarse importa más que presumir. Connor se desmayó durante la lectura del testamento porque se dio cuenta de que había sido descubierto, expuesto y derrotado por el padre que subestimó. Pero creo que también se desmayó por otra razón, el peso de escuchar a papá decir, te perdono, cuando lo que realmente merecía era abandono. A veces, la mayor herencia es descubrir que alguien sabía exactamente quién eras y te amó de todos modos. Y a veces, el peor castigo es obtener exactamente lo que maquinaste, solo para encontrar lo inútil frente a lo que perdiste al conseguirlo.